aquí estamos para, para hablar un poco más de la Biblia. O sea, estamos en un ciclo que, si bien no es tan doctrinal como lo fue el Evangelio de Cristo, es un análisis estructural de la Biblia. La estamos analizando libro por libro, como vamos a empezar desde hoy día. Vimos cómo se formó en las clases anteriores, vimos de dónde provenía, vimos todas las personas que intervinieron en este proceso que duró cerca de 1300 años para que nosotros pudiéramos tener la Biblia como la tenemos ahora. Y desde hoy día vamos a empezar a hacer análisis y a bosquejados de lo que, lo que es cada libro. Vamos a partir con las secciones, obviamente, del Antiguo Testamento. Ya vimos la semana pasada una introducción al Antiguo Testamento, que era más o menos cómo se componía su libro y las secciones que todos conocemos. Pero ahora vamos a empezar a detallar cada libro de cada sección, en los que son muchos libros, por ejemplo, Profetas Menores y en Cartas de Pablo, y los libros históricos. Voy a tratar de meterlos en una sola clase, pero les digo al tiro que vamos a hacer eso. Vamos a empezar a analizar libro por libro, qué es lo que dice cada libro. Eh, y un montón de cosas más muy ricas. Vamos a hablar también de los escritores y todo eso, así que tomen nota porque esto, como bien les dije, no es tan doctrinal como lo fue el Evangelio de Cristo, que a todo esto, que hasta todo arriba, en YouTube, en el YouTube de León de Judá, están las 9 clases. Bueno, la clase 4 fue dividida en dos porque es muy larga, pero están las 9 clases de Bíblica Fe en leondejuda.cl. Están eh, el audio de la clase y está el PDF de la clase. O sea, pueden seguirlo estudiando por la, por la, por todo el tiempo que ustedes quieran, porque va a seguir siendo gratuito. Incluso lo subí a internet con una licencia que se llama Creative Commons, o sea que es una creatividad común. Si bien se respeta el derecho de la autoría, por ejemplo, el material del Evangelio de Cristo, el ciclo anterior, el Señor me lo dio, fue muy lindo, fue un proceso muy, muy precioso de ir preparando las clases, pero hay que ponerle un nombre, así que ahí quedaron, pero no estoy cobrando derechos, así que cualquier persona les basta con que digan lo hizo Exe Montenegro y sería, es gratis. Así que compártanlo, estrújenlo, léanlo, óiganlo, y porque es algo del Señor para, para quien lo quiera. Bien, partamos en virtud del tiempo, ya son las 8:12, partamos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos preciosa de poder seguir aprendiendo más de la Biblia, de cómo se formó, de qué libros la componen, y un análisis detallado de eso. ¿Para qué? Para que podamos saber el libro precioso que tú nos regalaste para que nuestra vida se condujera por él. Gracias, papá, por todos los que están conectados. Gracias por los que todavía no se pueden conectar. Y también un millón de gracias por Iván, ese alumno que fue uno de los primeros en unírsenos, de que por esas cosas del coronavirus costó que volviera a estar, pero que muy pronto va a estar porque parece que se viene un alta pronto. Eso es lo que nos contaba hoy día su esposa. Gracias, papá. Felices por él, felices por todos y felices por estar aquí a la luz de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ya pues, partamos. Les voy a compartir la presentación, compartir pantalla y ya, listo. Conociendo la Biblia es la lección 5 de este, digámoslo así, ciclo. Este es nuestro segundo ciclo de Biblia y Café. Esperemos que dure 14 clases, bastante, un poquito más extenso, pero es más divertido, es más estrujable. Siéntanse con la libertad de preguntar, de escribir ahí en el chat si no quieren decir la viva voz. Ustedes saben que en cualquier momento ustedes se pueden parar y preguntarme, si eso no es impedimento. Bien, siempre, ahí se me trancó el teclado, ahí estamos. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Hablamos, vimos una introducción al Antiguo Testamento y hablamos de que el Antiguo Testamento habla de la historia del comienzo del mundo. Ahí están las profecías mesiánicas, totalmente están ahí. Y también en el Antiguo Testamento se cuenta la historia del pacto de Dios y del pueblo de Israel. Se demoró más o menos 1300 años en componerse, o sea, no es de 1000 a 1300 años, o sea, fue un proceso muy, muy, muy largo en que intervino mucha gente.
El Antiguo Testamento también vimos de que estaba compuesto de 39 libros dividido en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, los poéticos y sapienciales, como se llama, que son 5, y 17 libros proféticos divididos en profetas mayores, que son 5 libros, y los profetas menores, que son 12. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada y los desglosamos, dimos datos históricos, y eso es lo que vamos a continuar haciendo por el resto del curso. Bien. Introducción. El Pentateuco incluye toda la ley judía. Toda la ley judía está contenida aquí. Obviamente después los rabinos y crearon también el Talmud y la Mishnah. La Mishnah recolecta todas esas tradiciones orales que conforman la religión judía, pero el Pentateuco tiene toda la ley. El Pentateuco dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. También el Pentateuco cuenta la historia de los orígenes del mundo, cuenta también la historia de los orígenes del pueblo judío y de la salida hacia Canaán, la tierra prometida. Es totalmente aceptado que gran parte de su contenido fue redactado o recopilado por Moisés. Es eso, a un judío ustedes no le pueden decir nada porque ellos dicen que el Pentateuco es obra 100% de Moisés. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver qué es lo que es el Pentateuco y lo otro que vamos a ir desglosando los libros a modo de ficha. Así que si pueden ir anotando, bueno, no se preocupen, pues si dentro del transcurso de la próxima semana yo voy a dejar subidos los videos de las 4 clases anteriores de este ciclo, más esta. Ahora ya se nos arregló el internet en la casa, así que puedo subir el contenido sin problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el Pentateuco? El Pentateuco, como lo vimos la semana pasada, está formado por los 5 libros atribuidos a Moisés. Estos contienen la totalidad de la ley judía, cuentan la historia del origen del mundo, la vida de los primeros hombres, los patriarcas y el éxodo. Hay un montón también de cosas que, si es que uno analiza bien, sobre todo en Génesis, faltan por contar, pero están ahí todas, es lo que comúnmente se acepta. Y bueno, los libros que componen este Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco es una palabra griega, penta de 5, teuco, tratados o, o escrituras, las 5 escrituras. En esa foto, para los que nos estuvieron la semana pasada, es un rabino de una comunidad judía de Valparaíso, de fines del siglo XIX, en daguerrotipo con una copia del Pentateuco. Así que es una foto chilena, está en los archivos que están disponibles en la biblioteca del Congreso Nacional. Bien, el autor. Todos estos libros son atribuidos a Moisés. Moisés es el profeta más importante del judaísmo. Y ahí es donde me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque la concepción de profeta nuestra difiere de la concepción de profeta del judío. ¿Por qué? Porque para nosotros un profeta es aquel enviado por Dios a dar una palabra inspirada por el Espíritu Santo para direccionar, para traer juicio o para traer restauración, o todas juntas. Y el ministerio profético cambia en el Antiguo Testamento. Era que en el Antiguo Testamento era un vidente, puntualmente, que recibía inspiración por parte del Espíritu Santo para decir o hacer una determinada cosa. Después que el Señor Jesús asciende, después que resucita, y viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el ministerio profético cambia. El ministerio profético se compone ahora de una persona que recibe una palabra de Dios para traer fundamento y dirección a quien la recibe. Eh, para un judío, un profeta es una persona que es ungida por Dios. Por eso ustedes pueden leer en los evangelios que a Jesús lo llamaban profeta. ¿Por qué? Porque un profeta para el judío es un ungido por Dios para una determinada misión. Por eso, dentro de la lista de profetas judíos, el más importante es Moisés. Él fue el libertador de los judíos que eran esclavos en Egipto,
todavía no se entiende muy bien la causa en que cómo este pueblo, que era más numeroso que el judío, que el egipcio propiamente tal, fue capaz de llegar a ser esclavo. Ahí es donde entran los problemas históricos. Estamos hablando de que los judíos sobrepasaban hasta 4-1 la cantidad en proporción, la cantidad de egipcios. Imagínense. ¿Por qué? Porque los egipcios eran un pueblo súper adelantado a su época, que aparte de crear cosas tan divertidas como el baño de burbuja, a todo esto, los egipcios eran uno de los pueblos más limpios de la época, porque ellos se bañaban todos los días. Hasta la casa más humilde tenía un sector para bañarse. Entonces eran gente limpia, gente que se maquillaba, tanto hombres como mujeres, gente que trataba que tenía una dieta en base a cereales y verduras. Entonces era una dieta súper sana, pero obviamente eran uno de los pueblos más idólatras que ha existido en la tierra. Estamos hablando de que pues los egipcios aproximadamente tuvieron cerca de 25.000 dioses. Sí, 25.000 dioses. La concepción de ellos era de que cualquier persona muerta ya podía ser un dios. Entonces era mucha la concepción de dioses de ellos. Y aparte que habían dioses dependiendo de la época histórica, hubieron unos dioses. Entonces era un lío. Hasta el día de hoy todavía los arqueólogos no pueden entender la cantidad de dioses y cómo poder estudiarlo. Eh, y en base a eso tampoco se entiende cómo un pueblo que era superior en número y con una cultura religiosa mucho más acabada que la egipcia, pudo de ser esclavo. Es algo que los historiadores todavía no se ponen bien de acuerdo, pero Moisés es el elegido por Dios para hacer esa tarea. Eh, Fue rescatado de las aguas del Nilo por la hermana del faraón. Se dice que pudo haber sido Seti I o el antecesor de Seti I. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de historia. Existe Seti I, el papá de Ramsés II, creó una nueva dinastía. No me acuerdo bien el número de la dinastía en estos momentos, pero creó una dinastía nueva. Entonces se pierde un poco quién pudo haber sido el anterior faraón. Entonces cuesta un poco más datar el periodo donde Moisés estuvo en la historia. Hay dos teorías. Una que es la comúnmente aceptada, que Moisés vivió o en el periodo de Seti I o en el periodo de Ramsés II, siendo esta última la más aceptada por la cultura popular debido a la película esta de los 10 mandamientos, y también por registros históricos que se han encontrado en los últimos 20 años. Y lo otro que es como en la más herética, por llamarlo así, es la que sitúan a Moisés en la época del faraón Akenatón. Akenatón fue un faraón que es el único faraón monoteísta de Egipto. ¿Qué es lo que hace Akenatón? Akenatón destruye todos los dioses excesivos que tenía la religión egipcia y solamente adora a un solo dios, el dios del sol, el dios sol, el cual en sus jeroglíficos es dibujado como un círculo gigante tirando las manitos sobre el trigo y sobre la gente. Una figura que después se ocupa mucho en la iconografía católica, cuando el ojo que todo lo ve, también de los masones, bendicen a quienes están debajo de ellos. Eh, Akenatón fue descubierto a principios del siglo XX porque como fue un pueblo, fue un emperador, fue un faraón que abolió el politeísmo. Lo más probable es que nadie lo quisiera, no lo querían los sacerdotes de los otros dioses. Entonces, cuando muere Akenatón súper joven y sin haber dejado descendencia, eh, lo borran de la historia, y si no fuera por registro encontrado en su tumba, nadie sabría que existió Akenatón, y que Moisés también podría haber estado en esa época, y que podría haber sido hermano directamente de Moisés, porque en Egipto se practicaba la endogamia. La endogamia tiene que ver con cuando mm, se casan con gente de la misma familia. Por ejemplo, los judíos, perdón, los egipcios se casaban con sus hermanas,
La famosa Cleopatra, la última faraona de Egipto, se había casado con su hermano Ptolomeo Antípater. Se casó con su hermano. Y después tuvo un hijo con Julio César y después con Marco Antonio. Entonces lo más se dice que Akenatón se casó con su propia madre. Entonces que esta madre recoge a Moisés y lo convierte en hermano de Akenatón. Esa es la otra hipótesis histórica, pero que si bien tiene gente que la acepta, es más discutible que la primera opción, que pudo haber estado entre Seti I o Ramsés II. Esa es más o menos la época histórica donde Moisés pudo haberse situado. Bueno, ya sabemos que se crió en la cultura egipcia, eso le permitió acceder a un bagaje cultural único en la época. En la época de Moisés, ningún pueblo tenía el avance cultural que tenía Egipto. Estamos hablando que en la época en que Moisés estuvo en la tierra ya existían las pirámides que nosotros conocemos. Entonces, imagínense todo el bagaje cultural que ya tenía Egipto en la época. Estamos hablando que las pirámides, la pirámide más nueva, que es la más pequeña, tiene 5.500 años. O sea, las pirámides ya tenían casi 3.000 años de antigüedad cuando aparece Moisés. Imagínense. Entonces, él ya tenía toda esa cultura. Moisés, según la Biblia, vive 120 años. Eh, Cosa que se puede mantener porque la dieta de la época era muy distinta. Estamos hablando que ahora, recién a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la mortalidad se ha ido extinguiendo y estamos viviendo más. Según algunos biólogos, el ser humano, si es que llegamos a principios del siglo XXII, ya podría estar viviendo 120 años. Pero bueno, yo creo que ya no vamos a estar, creo que falta poco para que Jesús vuelva por nosotros. Y muere en el monte Nebo sin ver la tierra prometida. O sea, llegó hasta ahí, el Señor se lo permitió ver desde ahí fallece y es ahí donde ya se acaba Moisés y no puede entrar a la tierra prometida, pero sí lo hace su sucesor, que es Josué. Bien, ya con esto entramos al análisis de los libros del Pentateuco. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Pregunten nomás, con confianza. Estamos en familia, si ya nos conocemos todos casi. ¿Ya? ¿No? Sigamos. El primer libro del Pentateuco es el Génesis. El Génesis, o libro del Bereshit, como se dice en hebreo, eh, más o menos se pudo haber escrito en el año 1440 a.C., que es después del Éxodo. El objetivo de este libro fue de hacer recordar al pueblo de Israel que había perdido su cultura. Entiendan que, a ver, el pueblo de Israel culturalmente nace con el Éxodo. El Éxodo es el punto fundacional del pueblo. Por eso es tan importante Moisés en la cultura judía, porque Moisés es el que funda el pueblo de Israel como tal. Antes eran tribus repartidas. O sea, convengamos, eran tribus. Y si bien durante el periodo de los jueces se mantienen como tribus, pero ya eran un grupo, eran el pueblo de Israel compuesto por 12 tribus. Pero es Moisés el que da esta forma de pueblo. Es Moisés el que da la estructura de un pueblo organizado con leyes y como una especie de constitución, que es el Pentateuco. Bien, y el objetivo de eso era que el pueblo de Israel, que había perdido sus raíces, la retome y se dé cuenta de la herencia eterna que tiene como pueblo escogido por Dios desde la eternidad, y que Moisés es el primero también en hablar del Mesías. Entonces él dice que va a venir otro y todo ese cuento. Entonces el Génesis tiene dos partes. El Génesis se divide en dos partes. La primera parte es la historia. Esperemos un poquito que llegó alguien. La Pati. Me tocó en el timbre. Sigamos. Me pasé. Ahí estamos. Listo. La primera parte del Génesis habla de la historia del mundo hasta la disposición y cuando ya se establecen
el establecimiento final de las naciones como las conocemos. Primero, partimos con la creación, que más o menos abarca desde el capítulo 1 hasta los primeros 3 versículos del capítulo 2. Después viene la primera sección de la primera parte, que habla de la vida del Edén y la caída de Adán y Eva. Eh, Ahí es donde también algunos teólogos creen, y que yo también comparto la opinión, que la serpiente no era un animal que se arrastrara. Yo creo que en la creación Dios hizo a la serpiente de otro modo, porque si es que uno analiza el texto, dice que te arrastrará sobre ti misma. Entonces como que la reconvirtió en lo que conocemos ahora de ese animal. Y bueno, ahí viene la historia de Adán y Eva, cómo caen y, y cómo terminan también sus días en el jardín del Edén totalmente expulsados, después de haber comido del árbol que no debían haber comido. Y es donde viene el pecado original. El pecado original se cuenta en esa sección. El pecado original no es el sexo como han querido enseñar algunas religiones, no. El pecado original es la desobediencia a Dios. Ese es el pecado original. El mayor pecado, y es el pecado puro por esencia, es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque fue muy enfático, no coman de este árbol y comieron de ese árbol. Ese fue el primer pecado. Ese es el pecado original. En la segunda parte de la primera parte, en la sección 2, habla de la historia de las generaciones de Adán. Ahí vemos la historia de Caín y Abel, ahí vemos lo que pasó con Sem, perdón, con Set, el otro hijo de Adán después que Caín mata a Abel. Y ahí es donde también entran muchas suposiciones, porque claro, dice, acuérdense de que cuando Dios echa a Caín y le dice, pero me van a matar, él asumía que había gente más allá afuera. Entonces ahí es donde algunos que atacan la Biblia dan a entender de que había más gente, de que el hombre vivía en el jardín, este hombre perfecto creado por Dios. Ahí, entonces ahí eso también se cuenta ahí en esa sección de esta parte del libro de Génesis. Lo otro que podemos ver en la sección 3 es la historia de Noé que se gastó no sé cuántos años en construir el arca, en que mete a sus hijos y otros más. Y ahí es donde también podemos empezar a desgranar un poco más de cosas y cuenta la historia de Noé, de todo lo que pasó con él y todo ese cuento del diluvio, de los animales, y todo ese cuento que nosotros nos quedamos en las películas que entran puras parejitas y no, ahí nos damos cuenta de que de los animales impuros entraban unos pocos, pero de los puros entraban más, y todo eso ahí está totalmente escrito. La sección 4 de la primera parte también habla de los descendientes de Noé, los hijos de Cam, los hijos de Sem y los hijos de Jafet, cómo ellos también crearon naciones y, y también habla de los hijos de Sem en la sección 5 y de donde también se cuenta el episodio de la Torre de Babel, de Nimrod, este rey súper importante en esa época. Nimrod dentro de la cultura judía también es como súper importante porque Nimrod es como para ellos la personificación de la desobediencia a Dios. Y en esta parte del Génesis, muchos estudiosos judíos, tanto rabinos como cabalistas, encuentran un montón de otras cosas que las entremezclan con su tradición oral, que es la Mishnah, y es donde también aparece Lilith, que podría haber sido la primera mujer. Sí, según los cabalistas judíos, hubo una mujer antes de Eva, que por eso la hace de la costilla de nosotros los hombres, porque se dice que hombre y mujer fueron creados, si uno analiza bien el capítulo 1, y ahí algunos cabalistas judíos dicen que nace Lilith, esta mujer pelirroja que era igual al hombre en cuanto a derechos y que por cosas sexuales decide abandonar a Adán porque no le gustaba que él fuera el que llevara el asunto y se convierte para la cábala judía en un demonio que iba a robarle la vida a los niños.
lo que nosotros conocemos como la muerte súbita. Y de ahí nace un montón de cosas que están recogidas en la Mishnah. Nacen mucho de ahí. También en esta parte del libro de Génesis está la historia de los vigilantes, están las que son contadas en extenso en el libro de Enoch, que hasta el día de hoy no entiendo por qué no está en el Antiguo Testamento, pero un montón de cosas que quedan dando vuelta en la nebulosa de la historia bíblica porque hay mucha oscuridad. Esta parte del libro de Génesis es muy oscura, es como cuesta conectarla un poco más que la parte siguiente del libro. Entonces ha dado para mucha especulación en todos los bandos, los que no creen, los que creemos y los judíos en sí, que también están intensamente divididos hasta el día de hoy en qué es lo que ocurre en esta primera parte. De verdad que es para analizarlo un día entero, un montón de conjeturas en estos versículos que salen aquí, pero de verdad que si nos ponemos a conjeturarlo ahora no terminamos. ¿Eh? La segunda parte del Génesis habla de los patriarcas. Ya aquí la relación de Dios se hace efectiva a través de una familia. Y es la familia de Abraham, y que después Dios le cambia el nombre a Abraham. Y su historia es contada más o menos entre el capítulo 12 y el capítulo 25:11 más o menos. Y bueno, si ustedes se fijan ahí, se traslapan muchas historias. Sí, van todas como hacen esto, se entretejen. El Génesis es un libro que cuesta un poco estructurarlo. Eh, a todo esto, cuando yo armé la clase, me tuve que basar, bueno, en lo que el Señor me permitió aprender, pero también tuve que buscarme otros apoyos, porque de verdad que el Génesis es como súper complejo de estructurar porque se entretejen muchas cosas en el medio. Bien, si ustedes se fijan, se mantienen en muchos versículos traslapados, sobre si uno lo analiza bien. Eh, bueno, en la historia de Abraham se cuenta cómo sale de Ur de los Caldeos, uh, y llega a lo que es Canaán, se convierte de Abraham su paso por Egipto, con su esposa Sara, como recibe a los ángeles, que algunos dicen que pudo haber sido Jesús mismo que bajó a la tierra a avisarle a Abraham lo que iba a pasar, el nacimiento de Isaac, que significa risa o alegría, el apuro de Sara por tener un hijo y tener descendencia en Ismael, la pelea que hasta el día de hoy nace producto de esa decisión. ¿Por qué? Porque Sara no entendió los tiempos de Dios y apuró, según las leyes de la época, una criada, un empleado de la casa, era parte del inventario, por consiguiente, como era de uso, Sara, se convertía en la mamá de este Ismael, independiente de que ella no fuera la mamá biológica. Entonces, como biológicamente era hijo de Abraham, ella lo asumió inmediatamente como suyo y sacaba a la mamá de Abraham de aquí, perdón, de Isaac de aquí del juego. Bueno, ya entendimos que no, se tuvo que ir cuando nace Isaac porque la competencia es una competencia que, si uno lee bien, la competencia la tienen las mamás, no los hijos. Entonces Ismael sale de la casa de Abraham, sale al desierto, pero Dios lo cuida y Ismael se convierte en el padre de los pueblos árabes y hasta el día de hoy sigue la pelea, que bueno, ya es para otro tema. Y el apéndice de Ismael también es contado ahí, es un pequeño apéndice que cuenta qué es lo que hizo Dios con Ismael. Después entra Isaac en escena, el segundo patriarca. Isaac, su, no tiene una extensión ni nada, pero Isaac es súper importante porque él es el que da a luz a Jacob. Te dirán, pero ¿cómo? Sí, porque Jacob se convierte en un protagonista súper importante del Génesis, como lo vemos en el 28, del 28 al 49, porque el tipo sale agarrado de su mellizo del talón, su mellizo mayor Esaú, y le roba la primogenitura, apoyada también por su mamá, o sea, la mamá, Rebeca igual hacía sus cosas.
No, aquí ella jugó a favor un poco de su hijo favorito. Convengamos que el hijo favorito de Isaac era Esaú. El hijo favorito de la mamá era Jacob. Y ahí también se cuenta en el capítulo 36 un apéndice de lo que fue Esaú. Pero Jacob se lleva el protagonismo casi de mucha parte del libro. Eh, Cuando Jacob tiene que salir arrancando, de cómo le hacen, eh, le hacen la trampa con las hermanas, que cuando trabaja no sé cuántos años para poder casarse con la Raquel se termina, le meten ahí la cuchufleta y lo casan con la Lea, y después tiene que seguir trabajando, el tito que tenía, súper aprovechador también. Está muy entretenido, de verdad que es como teleserie. Y le saca bueno, y entre medio tiene las concubinas y con los que tiene 12 hijos más una hija, y está. Pero, y lamentablemente de su esposa favorita solamente tiene 2 hijos. O sea, con Lea, y eso era lo más triste para Lea, porque Lea era la primera esposa, la que le dio más hijos, y todo ese cuento, pero no la pescaba. Y él está enamoradísimo de la hermana, de la Raquel. Y, y al final, cuando Raquel, que no podía tener hijo, y cuando tiene hijo, primero tiene José, y después tiene a Benjamín. Benjamín originalmente se llamaba Benoni, que significa hijo de mi sufrimiento, porque en el parto muere Raquel. Y después le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, que es como el hijo favorito, el que está agarradito de acá. Y bueno, José, como también era como el regalón, el consentido, se pone a hablar cosas, los hermanos, y ahí entramos a la sexta parte de la segunda parte, eh, y empieza a molestar a los hermanos mayores que asumamos. Cuando empieza la historia de José, lo más probable es que José haya tenido 14 15 incluso menos, 13 14 años, y los hermanos ya eran grandes, tipos de 30 40 años, y con familia, que Rubén incluso podría haber sido hasta abuelo, pero... Y, y pasan las cosas que pasaron y termina José en Egipto. Primero como un esclavo y después convertido en un prisionero por culpa de la señora de Potifar, que lo inculpó. Justamente estuvo varios años en la cárcel hasta que tiene los sueños con el copero y con el panadero. Uno de ellos se acuerda de este José varios años después, que lo salvó de un sueño, cuando Faraón tiene estos sueños extraños, y el Señor a través del Espíritu Santo le da la respuesta correcta de los sueños y convierte a Egipto en una nación poderosa. Eh, Egipto tuvo una bonanza que nunca se acabó. Así que, bueno, en lo personal yo he estudiado mucho la historia de Egipto, un tema que me apasiona, es de la época de los faraones, y me di cuenta de que la prosperidad de Egipto como nación nace, nace con José. Se pudo, más o menos se puede rastrear la dinastía en que está José, y desde ahí empieza el periodo en que Egipto se convierte en un imperio, desde esta hambruna colosal que casi mata al mundo entero, y que José, con la ayuda del Señor, convierte a esta nación en una nación poderosa por muchos años, pero muchos años, y que su prosperidad siguió manteniéndose hasta los tiempos de Moisés. Y que, ojo, después de Ramsés II, este gran faraón, porque fue el más grande, fue el que vivió más años, vivió para la época, vivió muchos años, 84, que era mucho, y gobernó 62 para la época, mucho. Incluso su momia está súper bien conservada. Hasta funerales de Estado lo hicieron en Francia cuando llevaron la momia a estudiar. Eh, desde ahí, desde Ramsés II, que es más o menos una época posible en la cual Moisés pudo haber estado en la tierra, empieza la decadencia del imperio egipcio, con constantes guerras con el sur con la frontera sur, en lo que nosotros podríamos llamar hoy día Sudán o Etiopía, y con los vecinos después un poco más allá, que al final los terminaron conquistando, que fueron los griegos. Entonces, todo eso se cuenta así en este libro.
que cuesta un poco más o menos estructurarlo, pero eso es lo que más o menos Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejar aquí, recogiendo muchos relatos que se contaban, porque todo esto que les estoy contando ahora y que está escrito en Génesis se lo contaban los abuelos a los nietos. Y así se iba hasta el día de hoy, funciona mucho la cultura judía así. Bien, eso es el Génesis. Después viene el Éxodo. El libro del Éxodo pudo haberse escrito más o menos entre el 1440 y el 1430 a.C. El libro del Éxodo se escribe cuando ya salen de Canaán, cuando están en, puntualmente en el Sinaí, a los pies del Sinaí. El objetivo era recordar todas las hazañas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y del pacto que había hecho con ellos. Y el libro también tiene dos divisiones. Una, que es la vida de Moisés en Egipto contada en el Éxodo, primero con la introducción de cómo estaban pasando las cosas, de lo que se había convertido el pueblo en Egipto, cómo la estaba pasando y todo ese cuento, y después la vida y llamado de Moisés en los capítulos 3 y 4. Y después ya entra de frentón el tira y afloja entre los capítulos 5 y el 7, versículo 13 más o menos, el tira y afloja de Moisés y el faraón, que este tira y afloja que libera a mi pueblo y todo ese cuento, y después ya entre el 7, 14 y el 10 vemos la, las 9 plagas, que fueron ya la sangre en el río, las moscas, eh, las langostas, los granizos, ay, el Nilo de sangre y cuánta cosa más. Y después esta primera parte termina con la muerte de los primogénitos y la primera Pascua, la fiesta más importante del calendario judío que se cuenta entre los capítulos 11 y el 12 versículo 30. La fiesta de la Pascua, como les dije, es la fiesta más importante del calendario judío. Es más, el calendario judío parte con la Pascua, parte ahí. La Pascua más o menos se celebra el día 14 del primer mes del calendario judío, que es Nisan. El 14 de Nisan, entre el 14 y el 15 de Nisan. Según nuestro calendario, el 14 y 15, entre esa fecha más o menos coincide con fines de marzo, principios de abril. Entonces, más o menos Jesús pudo haber sido crucificado en esa época. Entonces, no es tan loco el calendario católico que el que nos rige ahora con poner Semana Santa en esa época. Y la segunda parte del libro de Éxodo ya habla de Israel de frentón saliendo de Egipto. Ahí puse Israel en Egipto, no Israel saliendo de Egipto. El Éxodo en sí está contado entre el capítulo 12, 31 y el 15, 21. Ahí se cuenta la apertura del Mar Rojo, como dice la canción, echó a la mar los carros que nos perseguían, y todo eso se cuenta ahí. También y desde cuando cruzan el Mar Rojo y comienzan este viaje hacia el Sinaí a recibir la ley de Dios que se cuenta entre el capítulo 15, 22 y el 18. Ahí está el famoso cántico de Moisés también, que se habla en Éxodo y que después se repite en Apocalipsis, donde dice, cantarán de Moisés el canto, siervo de Dios, poderoso. Dice así, que maravillosos son tus obras y dignos y justos son tus caminos, Rey de los santos, que se repite también en el Apocalipsis. Bien, después tenemos la entrega de la ley en sí, que se cuenta entre el capítulo 19 y el 24. Ahí es donde se recibe los 10 mandamientos que están contenidos en el capítulo 20. Y de ahí un montón de instrucciones más para hacer llevadera la vida en el desierto, que era súper compleja. Y también con todos los milagros ricos que hizo el Señor ahí, como por ejemplo ponerle esta columna de fuego para que lo abrigara en pleno desierto, eh, la nube que los cubría para que no les diera calor ni se reventaran de calor en pleno desierto, no, sí, cosas muy lindas. Y también ya en la última parte del Éxodo se cuenta cómo es el tabernáculo de reunión y cómo se debe ejercer el sacerdocio por los hijos de Aarón. Eh, Moisés y Aarón son de la tribu de Leví, ¿ya?
Y como ustedes saben, en la repartición de la tierra prometida, los levitas no toman parte de esta repartición, como ya después lo vamos a ver, porque el pueblo en sí tiene que mantener a esta tribu que está escogida por Dios únicamente para ser sacerdocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los descendientes de Aarón. Aarón, que es el hermano mayor de Moisés, y que se convierte en el primer sumo sacerdote de la historia. Y que a través de sus hijos también se perpetúa el sumo sacerdocio de la religión judía que nace aquí. Aquí es donde está el nacimiento de la religión judía como tal. Aquí nace. Bien. Después viene. No quiero avanzar la ficha. Ahí está. Después viene el libro del Levítico. Se escribe más o menos por esa misma fecha, entre 1440 y 1400, después de haber levantado el campamento en el Sinaí, y antes de la salida desde ahí. Estamos hablando de que estuvieron en el desierto, pero no se movieron mucho tampoco, que estuvieron siempre cerca del Sinaí, entonces más o menos este libro demoró el tiempo el que estuvieron en el desierto en escribirse. Y el objetivo era enseñar los requerimientos sobre sacrificio, ofrenda y la adoración. Y este libro, como el nombre lo dice, Levítico, era estudiado por los levitas quienes desarrollaban el sacerdocio para el templo. Está dividido en varias secciones, todas estas referentes al oficio levítico, al oficio sacerdotal. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo 1, 6, 7 se hablaban de los tipos de sacrificio, después venía la ley de los sacrificios, o sea, estaba ordenado cómo tenían que hacerse el sacrificio, de que como tenían, porque a todo esto los pobres animales que sacrificaban terminaban como si lo hubieran charqueado. Bueno, hermano Fel, hermano Oscar, charqueado y hacerlos pebre, molerlos, así, dejarlos destruidos por completo. Es que el charqui es carne seca chilena y se muele harto para fabricarla, por eso el término chileno. La tercera parte es la consagración de los sacerdotes, que se cuenta entre los libros, entre los capítulos 8 y 10, perdón. También en la parte 4 habla de lo limpio y de lo inmundo. También hablan del día de la expiación, que era este día donde entraba el sumo sacerdote y todo ese cuento. La parte 6 habla de las leyes sobre el sacrificio, que también había leyes. Una cosa era la ley de los sacrificios y la otra eran las leyes sobre el sacrificio. ¿Qué sacrificio sería para cualquier cosa? ¿Se acuerdan cuando María va al templo a circuncidar a Jesús? Tenía que presentar una ofrenda por la purificación después de haber sido mamá. Claro, todo eso está ahí ordenado. También están las leyes de conducta personal, del que restituía lo robado y todo ese cuento. El capítulo 8 habla de las fiestas de Yahweh, las fiestas del Señor, ahí están instituidas. También están las leyes ceremoniales y morales, de cómo se tenían que comportar en las ceremonias y todo ese cuento. El capítulo 10 habla del año de reposo y el año del jubileo, que eran cada cierta cantidad de años. El año de reposo era cada 7 años, el año del jubileo era cada 50 años. Estaban también las bendiciones y maldiciones, que son súper fuertes, que ahí estaban puestas, y ahí es donde también se empieza a castigar, ahí por primera vez se habla de inmoralidades sexuales. Y en la parte 12 del libro de Levítico se habla de los votos y los diezmos. Ahí se instituye el diezmo también de todo lo que uno tiene. El 10% de mi grano, el 10% de mi ganado, el 10% de mi bolsa, los votos o promesas que yo le hago al Señor, el voto del Nazareo, y todo eso está puesto ahí en esa parte del Levítico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Tienen algo? Sigamos. ¿Qué onda? ¿Por qué no me avanza el PowerPoint? Números. El libro de números es un libro que contiene censos, por eso su nombre. Y fue escrito también más o menos en paralelo. Todos estos libros se escribieron en paralelo. No estuvieron terminados. Los libros vinieron a estar terminados cuando se fueron a la tierra de Canaán. Ahí como que ya se completaron. Estos libros se fueron escribiendo en paralelo. Lo primero que se escribe es Génesis y Levítico, y unos trozos del Éxodo. Números también se demora un poco más en escribirse. El único libro que como que termina rápido es Deuteronomio, ya lo vamos a ver. Y el objetivo era recordar las leyes y pecados durante el tiempo en el desierto. Este libro fue leído mucho por la generación siguiente al Éxodo. ¿Por qué? Porque
la idea era hacer recapitular a la gente que se había olvidado de algunas cosas. Entiendan que la generación que salió de Egipto no llegó ahí a la tierra prometida, murieron todos. Entonces la generación que le seguía, bueno, excepto Josué, excepto Caleb, pero el resto murió todo. Entonces ellos tenían que llevarse un recordatorio de lo que había pasado. Pero aquí hay una observación, que si bien se acepta a Moisés como su escritor, por evidencia en el texto, puntualmente el capítulo 12, versículo 3, se piensa que pudo haber sido revisado posteriormente por editores, cosa que en lo personal sí creo posible. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, eh, este libro, mucha gente bueno, Josué y el sumo sacerdote de la época, como que tuvieron que compilar este libro para tener algo, para tener la ley. Porque si bien Josué estuvo ahí y fue testigo presencial de todo lo que estaba ahí escrito, él necesitaba dejar leyes establecidas para cuando este pueblo sin tierra se estableciera definitivamente en su tierra y pudiera vivir como un país. Entonces lo más probable es que se hayan editado algunas partes no para recortarlo, sino que para ir mejorando la idea y que se pudiera entender lo que Moisés puntualmente quiso decir. En este libro podemos, que se divide más o menos en tres partes, podemos ver los últimos días del pueblo de Israel en el Sinaí, que se hablan entre el capítulo 1 y el 10, mitadita del 10. Y después cuenta cómo van desde el Sinaí hasta los campos de Moab, que es como ya la cercanía de Canaán, en lo que ahora nosotros conocemos como la franja de Gaza, con lo que antes era Moab. Y los sucesos que ocurrieron ahí, un montón de cosas que pasaron, las guerras con los amalecitas, cuando le sostienen los brazos Moisés, y todas esas cosas, ahí se lo pueden ustedes encontrar. Es un libro, como ustedes ven, es un libro que más bien sirve como registro de cosas, es un libro registral. Si bien es un libro judío, es un libro doctrinal para los judíos, pero para nosotros es como más bien registral, histórico. Igual uno puede sacar cosas bien de ahí, si estamos, convengamos que ahí se cuenta un montón de historias y un montón de cosas maravillosas en la palabra. Pero eh, no es un libro que como que podamos, a ver, ¿cómo puedo definirlo bien? No es un libro en el que hayan cosas mesiánicas 100% como las podemos leer en Éxodo, en Génesis, en el mismo Deuteronomio, o las cosas que podemos entender de por qué Jesús hizo ese determinado sacrificio, que es lo que podemos ver en el Levítico. Bien, y ahora llegamos al último libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Miren, el Kevin fue a tomar 11 y después volvió a entrar. Eh, miren, el Kevin fue a tomar 11 y volvió a la clase. Lindo. Sigamos. El Deuteronomio. Deuteronomio se escribe en el año 1400 aproximadamente, que es antes de la conquista de Canaán. El objetivo era repasar la ley de Dios para esta nueva generación que iba a entrar y que habría de conquistar la tierra prometida. Lo más probable es que no hubiera mucha gente ya de la antigua generación. Ya estaba muerto Aarón, ya estaba muerta Miriam, eh, Moisés ya se estaba despidiendo y otros más ya estaban ya muertos. Lo único que estaban quedando era Caleb y era Josué, nadie más. Y Moisés tenía la responsabilidad de hacer este repaso general para que el pueblo que iba a entrar a Canaán se llevara el testimonio y el legado de estos 40 años en el desierto y de todo lo que Dios había hecho con ellos antes, para que lo tuvieran de base fundacional de, de este pueblo nuevo que iba a nacer. Ese era el objetivo de este libro. Y también tenemos una observación aquí, que si bien se atribuye la autoría a Moisés, se asume que la última parte del libro, puntualmente los capítulos 31 al 34, los redactó un escriba, no Moisés, que Moisés cuando se escriben estos capítulos ya estaba muerto, y que entonces no alcanzó a terminar el Deuteronomio. Mejor dicho, la idea del Deuteronomio,
como libro no era que Moisés la terminara, sino que lo más probable es que esta parte sea escrito cuando Josué ya se establece en la tierra de Canaán, y para darle un cierre a estos libros sagrados que van a conformar la ley en la tierra prometida. Él, junto a los escribas y los sumos sacerdotes, le dan este cierre en base a lo que ellos habían vivido con Moisés en sus últimos días. Bien, la primera parte del Deuteronomio está compuesta por tres discursos de Moisés. El primer discurso de Moisés, que se habla del capítulo 1 al 4, habla de acercarse a la tierra prometida, de lo que hay que hacer y lo que no tienen que hacer. Escribí segundo, parezco catalán. El segundo discurso de Moisés, es que está entre el 5 y el 28, habla de la pureza en la tierra prometida, que no se metieron con los pueblos idólatras, que mantuvieran la pureza del pueblo y todo, y un montón de repasos a las leyes del Levítico también. Y el tercer discurso de Moisés habla del pacto que Dios hizo con ellos y de la función de este pacto para la humanidad. Eso lo habla los capítulos 29 y 30. Y después la segunda parte es el cierre del Pentateuco. El cierre del Pentateuco habla de los últimos días de Moisés contenidos en los capítulos 31 al 34, que si uno analiza bien se nota al tiro el cambio de mano. Si uno analiza en profundidad el Deuteronomio, eh, uno se da cuenta de que la forma de hablar de los primeros 30 capítulos es, claro, muy parecida a lo que habla el Éxodo. Ahí asumimos que entonces que era el mismo Moisés hablando y escribiendo. Podría ser. Pero en la última parte no. Cambia y se convierte en algo mucho más registral. O sea, lo más probable es que haya sido dictado a un escriba por testigos oculares de ese tiempo, que posiblemente haya sido Josué dictándole a alguien conforme lo que pasó, o los testigos que pueden contar lo que pasó en los últimos días de Moisés en el 31 y el 30 y el 31 y el 34. Y eso es más o menos el Deuteronomio, gente. Eso es más o menos lo que nosotros podemos entender y analizar en estos 5 libros. Esto es más o menos lo que yo entiendo que sería correcto para ir viendo y mostrando cómo es el Pentateuco por dentro. Esto es el Pentateuco por dentro. Esto es lo que tiene, esto es lo que contiene. Y aquí está todo. Esto es. Este es el Pentateuco. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Miren lo que apareció ahí. Oh, ¿dudas hasta ahí? ¿No? ¡Turururún! Ya que les gusta. Oye, a todo esto, la única que mandó la tarea fue la Patti. Y se sacó un 100%. Dedito para arriba, Patti. Tarea. ¿Y Turururún. cuál era la tarea pasada que no sabía? Ah, que había tarea. Porque, hermano Feria, la tarea de semana pasada se supone que no había tarea. Y yo sobre la marcha, yo había puesto así esta misma pizarra y le había puesto no hay tarea aún. Pero como Ah, se pusieron a conversar y se pusieron preguntones, yo voy y les puse tarea de quién era Esdras y cuál era su importancia dentro de la ah, escritura, porque Esdras era un personaje súper importante en la teología súper. judía y no lo pescamos tanto. Sí. Entonces yo les pedí que hicieran una tarea sobre Esdras. Ah, ok. Eso fue. Y solamente Patty me llegó y Patty lo hizo espectacular. Espectacular. Así que estrellita para ella. Tarea para la próxima semana. Cada pregunta vale 20 puntos. ¿Ya? Uno. Comenta la importancia de Moisés en la cultura judía actual. ¿Es importante? Sí. Para el estado actual judío, sí. Totalmente importante. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Y con eso van a aprovechar de entender un montón de cosas que están pasando ahora en el Israel del siglo XXI. ¿Bien? Dos. ¿Qué actor interpretó a Moisés? ¿A Pero ojo,
Ya, yo sé, ya les dije la película. O sea, la googlean y les va a salir el tipo al tiro. Pero yo quiero que me digan, aparte de eso, qué reconocimiento tuvo. No estamos hablando de los Oscars. Tuvo un reconocimiento aparte, fuera del ámbito cinematográfico, por hacer a Moisés. ¿Ya? Ese quiero que me digan. 3. ¿Qué leyes del Pentateuco aún se aplican en el cristianismo? De ejemplos. Hay varias, pero quiero saber qué mal compañero dice eso. ¿Por qué mal compañero? ¿Qué leyes del Pentateuco aún se aplican en el cristianismo? Da ejemplos. ¿Hay leyes del Pentateuco que se aplican en la actualidad? Sí, hay muchas que se siguen aplicando. Pero quiero que me digan cuáles. Pero las que están bien aplicadas, no las que están mal aplicadas. ¿Ya? 4. Y miren que escribí mal. ¿Qué leyes judías dicen? Corrector ortográfico nunca funcionó. ¿Qué leyes judías ya no se aplican? De ejemplos. Hay un montón, ¿ah? ¿Eh? Y hay una súper sencilla, o sea, está ahí tirada. Ahí tienen que agarrarla, pero hay una que es súper fácil. Con que me digan la fácil, ya están salvados. Pero de verdad. Y la 5. ¿Qué leyes se incluyeron en la... ¿Qué leyes del Pentateuco, estamos hablando, se incluyeron en la actual constitución del Estado de Israel? A ver, la constitución del Estado de Israel data de 1948 con varias reformas. Fue auspiciada por David Ben Gurión, primer ministro de Israel, que fue uno de los principales propiciadores de que Inglaterra, bueno, el Reino Unido dejara el sector de la Palestina, que se llamaba Protectorado de la Palestina, y que ellos salieran de ahí, y al momento que salen a las 12 de la noche David Ben Gurión establece el Estado de Israel y declara que las fronteras del Estado de Israel son las mismas fronteras que dejó Salomón. El reinado de Salomón es donde se expandió más el reino de Israel, y esas son las fronteras que reclama Israel en la actualidad. Eso implica paz y más las cosas que le ganaron a Egipto en la guerra de los 6 días y en la guerra del Sinaí. Que a todo esto, los judíos en 10 años se metieron en 4 guerras corotas y ganaron una en 6 días. La guerra de los 6 días de verdad que duró 6 días. ¿Ya? Por algo el segundo mejor ejército del mundo es el israelí después del estadounidense. Los tres mejores ejércitos del mundo, gente, son Estados Unidos, Israel, Inglaterra. ¿Ya? Pero quiero saber, hay varias que sacaron del Pentateuco para armar de la Constitución. Con que me digan una o dos me basta. Lo van a encontrar súper sencillo. De verdad que esto que le estoy poniendo no es algo que no puedan. Primera búsqueda en el Google, yo creo que más tardar en el tercer link lo encuentran. ¿Ya? Así que, a ver qué escribieron aquí en el chat. No eran los rusos. Esa era la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía el segundo mejor ejército del mundo. Pero ahora Rusia no está al nivel de Estados Unidos. Al menos en lo que aparentan, ¿eh? Puede ser que los rusos estén blufeando, no lo sabemos. Porque lo que tienen los rusos son más efectivos, pero por profesionalización, por todas las cosas que... Los rusos muestran menos de lo que dicen, yo creo. Pero bueno, eso es tema para otra... para una conversación aparte. Eso es la tarea que les dejo. Y bueno, ahí tienen los enlaces a las redes sociales de León de Judá. Y ahora volvemos a nuestras pantallitas. Bien. Oh, me pareció ver una linda chiqui. Eso, eso, eso queridos. ¿Ya? La clase igual fue, traté de acotarlo un poco, igual el tema es de eso. El Pentateuco tiene mucho, mucha tela de donde cortar. Es de verdad que es amplio, 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 amplio. Así que estudienlo.
Estúdienlo porque de verdad que es muy, muy, muy amplio. Bien. La tarea que les doy, obviamente ustedes saben que es voluntaria, pero si la hacen, háganla con cariño, porque de verdad que sirve mucho, porque lo fascinante de la Biblia es que tiene cosas que se van anexando a la historia. Si es que ustedes se dan cuenta, la Biblia se mete en muchas cosas de la historia del hombre y la historia de los países. Estamos hablando que en el Pentateuco se mete con la historia de los egipcios, después se mete con toda la historia de los pueblos que vivieron en lo que ahora conocemos como la Palestina y el Estado de Israel. Después vamos a ver más adelante cómo se mete con Babilonia, cómo se mete con Asiria. Después, en un periodo que obviamente no sale tanto en la Biblia, pero que existe en las Biblias católicas, que es el periodo de los deuterocanónicos, es como el pueblo de Dios se mete con el imperio griego, después Roma, y hasta el día de hoy también como sigue interviniendo el cristianismo en algunos gobiernos. Entonces, la Biblia tiene un montón de historia que va en paralelo a ella. Es lo que se conoce como historia bíblica y arqueología bíblica, que son ramas de la historia que están pensadas en eso. Eh, Hay mucha gente mucho historiador que se dedica solamente a estudiar la historia eh, atingente de la Biblia y de lo que pasa en paralelo, de lo que pasa con los pueblos que rodean a Israel en el Antiguo Testamento, con Roma, con las cosas que pasaron en el primer siglo. No, de verdad que es un mundo fascinante la Biblia y todo lo que está rodeando a la Biblia. Es un mundo fascinante y la idea del conociendo la Biblia de este ciclo es que hagan eso y que ustedes lo puedan ver, lo puedan comprender, que también al mismo tiempo lo puedan disfrutar. ¿Ya? Porque de verdad que hay, ya se fijaron, en 5 libros nos pasó un montón de cosas. O sea, resumí bueno, el señor resumió en estos 5 libros miles de años. Y yo traté de ponerle un poco más para no hacerlo como el típico, porque cuando estudiamos los libros de la Biblia, así detalle por detalle, como se los presentó a usted en un instituto bíblico, uno termina mareado bien botado, porque de verdad que son datos muy duros. Pero traté de ponerle un poco para que no lo hiciéramos tan fome, datos anexos y un poco más de historia para que lo encontraran entretenido y se motivaran. Bien, ya pues, oremos para despedirnos, para cerrar la clase, para que vayan a descansar. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de conocer tu Biblia, de conocer tu escritura y de poder darnos cuenta de que todo el destino del mundo, toda la historia del mundo gira en torno a la Biblia y gira en torno a ti. Tú eres el Señor de las edades, tú eres el Señor de los tiempos y que a través de la Biblia los has ordenado y has permitido que todo el mundo antiguo sea el protagonista dentro de la escritura y que lo podamos conocer y lo podamos disfrutar como ejemplo de tu trato con nosotros. Señor, bendice a cada uno de los que se han conectado el día de hoy, a mi hermano Oscar, a mi suegra Gabriela, a Marga con Chiqui, a la Eve, a Kevin, a la Patti, a Mari, Señor, a todos los que se han incluido hoy día, Señor. Hoy día no vemos tanto, pero hemos disfrutado a concho de la clase. Gracias, Señor, porque es lindo ver que hay gente que ama la escritura y quiere conocer más y quiere enamorarse más de ella. Bendigo sus vidas, Señor, también. También bendigo a Iván, que el otro día me estaba preguntando cómo estaban las clases y yo le dije, sí, ahora las subí todas a YouTube, así que lo más probable es que esté estudiando por YouTube el ciclo anterior porque queda hasta la clase 3. Señor, gracias por todo esto lindo que nos regala. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, despídense. Un abrazo. Millón de Te bendiciones. bendigo. La chica está demasiado bella, Es que la chiqui demasiado es bella, hermosa. hermano Ofelia. Es bella.